la Volche Radio suena el teléfono rojo. 10 de la mañana, 3 minutos, Anita. Y bueno, nos vamos a un tema que a todos nos gusta, porque ya tenemos conectado a un invitado muy especial. Pero quiero contarte que ayer, 21 de febrero, se conmemoró los 175 años del Manifiesto Comunista escrito por Marx y Engels. Este texto fue escrito en 1848. Marx tenía 28 y Engels 30 años. Es un texto olvidado, revitalizado según el momento histórico. El Manifiesto Comunista desde 1848 irradió por todo el globo y se tradujo a todas las lenguas, excediendo largamente la esfera del movimiento obrero y las izquierdas. Para hablar sobre esta conmemoración hemos invitado a un amigo de la casa. Él es filósofo, profesor universitario y analista político, Alejandro Mantilla. Alejo, muy buenos días y bienvenido a la Volche Radio, hermano. Hola, muy buenos días. Muchísimas gracias por la invitación. Buenos días, Oscar, Ana, Federico y demás personas que hoy nos acompañan. Bueno, Alejo, la pregunta inicial siempre que hablamos de la conmemoración de este tipo de textos es su vigencia. Bueno, cuéntanos, ¿qué tan vigente está el Manifiesto Comunista a los ojos del siglo XXI? Erich Hobsbawm decía en algún prólogo al manifiesto que el manifiesto era un texto que tendía a volverse a consultar cuando había problemas. Y eso sí que nos aplica para el momento actual, ¿no? Cuando se cumplieron los 150 años de su publicación en el 98, el manifiesto generó un volumen de ventas impresionante en Estados Unidos y en Inglaterra, porque en ese momento estaba la crisis de los tigres asiáticos y la crisis de la economía rusa. Y 25 años después estamos en una situación aún más grave, ¿no? La guerra en Europa, un brote inflacionario impresionante, las tensiones entre China y Estados Unidos, los problemas con el cambio climático. Y en general, lo que encontramos es que el dictum de Hobsbawm, según el cual el manifiesto se vuelve más vigente cuando hay problemas, se cumple. Pero al mismo tiempo es un poco incompleto ese dictum, porque yo creo que el manifiesto es un texto que tiene una vigencia permanente por varias razones. Primero, por la gran capacidad de adelantar los sucesos que hoy estamos viviendo. En segundo lugar, por su prosa. Realmente es un texto muy bien escrito. La poética del manifiesto es algo de lo que vale la pena hablar. Y también porque es un texto de alternativas. O sea, no es un texto que simplemente haga un diagnóstico. Como su nombre le indica, es un manifiesto que busca alternativas y que toma partido. Y en ese marco, por esas tres razones, es un texto más que vigente. Por su capacidad de hacer diagnóstico actual. Segundo, por su hermosa prosa y su manera como está escrito, y también porque plantea alternativas, y alternativas que plantean tomar partido en momentos difíciles. Alejo, un fantasma recorre Europa, el fantasma del comunismo. Un fantasma, ese fantasma, no sé, lo quisieron exorcizar, y en los 90s, cuando cayó el socialismo, lo que llamaban el socialismo realmente existente y todo los proyectos en Europa del Este pues lo exorcizaron. El fantasma sigue recorriendo el mundo, ya no Europa, sino la periferia. ¿Cómo lees los movimientos de izquierda hoy? ¿Y qué reflexiones les podría dar el manifiesto en una relectura más contemporánea de él? La figura del fantasma es bien bonita en el manifiesto porque tiene varios ecos. El primero es el papá de Hamlet en la obra de Shakespeare. Y el fantasma aparece para vengar la muerte.
O sea, la figura del fantasma es una figura poética y también política, porque el fantasma del papá de Hamlet aparece para denunciar un crimen. Y algo similar es lo que pasa con el manifiesto comunista. El fantasma vuelve para denunciar la situación de desigualdad, de opresión que sufren los proletarios o que sufrimos los trabajadores, trabajadoras. Yo creo que esa figura sigue siendo muy útil más allá de la poética. Es decir, la figura del fantasma asusta a la burguesía. Y asusta porque es el fantasma que llega a cobrar recompensas por los crímenes cometidos, ¿no? Y yo creo que ahí es bien interesante ver como las dos caras del asunto pensando en el siglo XXI. Por un lado, el fantasma de Marx y Engels, el fantasma que ellos plantearon en el manifiesto, es el fantasma que fortalece al proletariado, ¿no? El proletariado tiene una cierta relación con el comunismo y el fantasma llega, digamos, para anunciar ese cobro de la recompensa. En ese marco, podríamos decir que ese primer aspecto es, o se refleja en la necesidad de repensar la noción de proletariado hoy, ¿no? O sea, el proletariado, como lo entendían Marx y Engels, no eran simplemente los trabajadores y trabajadoras. Era una noción casi que universal. O sea, todos los sectores sojuzgados, oprimidos, víctimas de el avance del capitalismo, ¿no? La noción de proletariado es muy amplia en el manifiesto. Y yo creo que en el siglo XXI sí que merece la pena repensar esa noción. O sea, hoy el proletariado son los trabajadores de Rappi. Hoy el proletariado es la gente que está conectada a Zoom teniendo reuniones virtuales. Hoy el proletariado son los hombres y mujeres trans. Hoy el proletariado son los pueblos indígenas. Hoy el proletariado tenemos que entenderlo de una forma mucho más amplia. Pero por otro lado también vemos cómo la izquierda contemporánea entiende ese proletariado de manera más amplia, pero al mismo tiempo fragmentada. Y es tal vez, digamos, la gran paradoja del siglo XXI, ¿no? Una noción de proletariado que aún no termina de concretarse en términos de algún proyecto común, ¿no? Hoy lo que vemos es una gran fragmentación de las luchas sociales a escala local, regional y mundial, ¿no? Y yo creo que eso nos permite preguntarnos qué hacer con la noción de proletariado, ¿no? El manifiesto tiene 4 capítulos y tiene 2 que son más grandes. El primer capítulo es el de burgueses y proletarios, donde hace un diagnóstico del momento en una perspectiva pues muy amplia y habla de proletariado como un agente que surge. El segundo es proletarios y comunistas, donde revela la relación entre el proletariado y el movimiento comunista. Y yo creo que ahí nos falta hacer ese tipo de análisis, o sea, pensar de qué manera el proletariado tiene alguna relación con un proyecto de transformación en una clave articuladora universal. Etienne Balibar en un texto muy bonito decía que lo interesante del manifiesto comunista era cómo entendía el proletariado de esa manera universalizante, ¿no? De esa manera que podía vincular a un conjunto de sectores sojuzgados para buscar un proyecto común. Y creo que esa es la gran pregunta del momento, cómo buscar ese proyecto común en el marco de un proletariado tan diverso como el que tenemos hoy. Lucha contra el cambio climático, nuevos sujetos sociales, movimientos. Efectivamente el mundo de Marx y Engels no es el mundo que estamos viendo hoy 175 años. ¿Tú cuál creerías que es la reflexión principal hoy que conmemoramos y que debería poner especial acento el movimiento, los movimientos sociales, las organizaciones políticas de izquierda de este texto que pues es un texto universal ya, pero cuál debe ser el acento, bajo qué prisma leer el texto hoy? No, yo creo que hay vigencias y yo diría vigencias, continuidades y legados. Me explico. Sin duda el mundo de hace 175 años es muy distinto al mundo de hoy. Pero en el mundo contemporáneo todo lo sagrado es profanado y todo lo sólido se desvanece en el aire, como dice el manifiesto.
y la mayoría de las relaciones sociales incurren en las gélidas aguas del cálculo egoísta, como también dice en el manifiesto. ¿Y qué encontramos? Un muy buen ejemplo es el que pones del cambio climático. O sea, en este momento, las gélidas aguas del cálculo egoísta generan que sea más importante la ganancia de algunas compañías transnacionales que generar una organización de la economía para salvar el planeta. Entonces, digamos, ese tipo de razonamientos están plenamente vigentes, pero hay que saber aplicarlos al contexto actual, ¿no? Entonces, yo creo que las vigencias hay que relativizarlas. Yo creo que las principales premisas del manifiesto están vigentes, pero tenemos que ver cómo aplican la situación concreta. En eso irían como las vigencias. Y por esa misma ruta van las continuidades. Yo insisto en que la prosa del manifiesto es clave porque en muchos aspectos es metafórica y la poética dice mucho. Hay una parte donde dicen que la burguesía es como un hechicero que no logra dominar las fuerzas que desencadenan sus conjuros, como el hechizo que se le sale de control al mago. Eso es el capitalismo. El capitalismo y la crisis es precisamente eso. La burguesía no puede controlar ese tipo de conjuros. Y en esa poética hay una clave que sigue plenamente vigente y que es actual. Y es como la crisis va mudando. Cuando en el 57 Marx empieza a redactar los Grundrisse, está en un momento de crisis. La crisis del capital que se vivía en ese momento es muy distinta de la crisis actual. Pero son momentos de crisis. Entonces yo creo que ese es el segundo punto que tenemos que mirar, como las continuidades aplicándolas al momento actual. Y por último, los legados. Hay vainas bien bonitas en las historias del manifiesto. Voy a relatar dos. Los obreros anarquistas españoles a inicios del siglo XX, muchos eran analfabetas y se aprendían el manifiesto de memoria. Ni siquiera eran los marxistas, eran los anarquistas los que hacían eso. La primera traducción del manifiesto al ruso la hizo el anarquista Bakunin. Y tal vez la más interesante es la de Hans Morgenthau, que contaba que su papá era médico a inicios del siglo XX en Alemania y que los trabajadores cuando se iban a morir le pedían al médico que los enterrara con el manifiesto. Y les pedía el favor porque si se descuidaban llegaba algún sacerdote y metía la Biblia. Eso no tiene ningún otro texto. O sea, el manifiesto tiene como una especie de aureola que muy pocos textos tienen. Y yo creo que en eso el manifiesto, tanto en su diagnóstico del momento, como en las tareas políticas que plantea, como en su prosa, es uno de los textos más importantes de la historia de la humanidad. Y yo creo que tenemos que verlo en esa poética, en esa fuerza política y también en las tareas que nos pone, ¿no? Alejandro, buenos días. Gracias por acompañarnos esta mañana en la Bolche Radio. Quería preguntarte a propósito de las metáforas que utiliza Marx en el manifiesto, que utilizan Marx y Engels, aprovechar una metáfora, digamos, de la actualidad para plantearte una pregunta. Se dice que ecología o preocupación medioambiental sin lucha de clases es jardinería. Eso de alguna manera es un llamado a los nuevos movimientos sociales y a las nuevas reivindicaciones que se centran en debates que un poco tienen que ver con lo socioeconómico, pues a que atiendan justamente ese aspecto de la lucha de clases que tiene toda contradicción social. ¿Qué decirle a esas nuevas sensibilidades, a esas nuevas ciudadanías, a esos nuevos movimientos que, a propósito del aniversario del manifiesto, qué deberían releer y qué tipo de cosas deberían ver en el manifiesto? Sin duda, el manifiesto puede leerse en clave ecologista. Un teórico alemán que murió hace unos años, Elmar Albater, hacía una lectura muy interesante de cómo esa idea de que la burguesía requiere revolucionar permanentemente los medios de producción era como la primera denuncia del capitalismo como destrucción creativa. O sea, el capitalismo no puede avanzar sin destruir y sin avanzar llevándose todo a su paso, ¿no? Y yo creo que el manifiesto sigue siendo una clave para pensar una ecología política que le dé más fuerza a la lucha de clases.
No obstante, una amiga muy querida no estaba tan de acuerdo con la comparación de Chico Méndez con lo de la jardinería, porque sea algo político es la jardinería. Y eso es bien interesante. La jardinería tiene mala fama porque, claro, es una escala muy pequeña, pero en un momento donde se están acabando los polinizadores, donde se están acabando las abejas, las mariposas, una gran cantidad de especies que contribuyen al equilibrio de muchos sistemas productivos, la jardinería puede ser una alternativa hacia ella. Entonces uno también podría casi que hacerse un opúsculo sobre jardinería y lucha de clases, porque la jardinería hoy puede ser una alternativa de resistencia. Claro, en una escala muy pequeña, pero la jardinería tiene más mala prensa de lo que en realidad debería tener. Y yo sí creo, Federico, que ahí es muy importante pensar cómo esas metáforas del del capitalismo como destrucción creativa, aparecen por primera vez en el manifiesto. En los textos anteriores de Marx y Engels aparecen de manera muy lateral. Y yo creo que esa noción de destrucción creativa nos toca tomárnosla muy en serio para pensar los problemas ecológicos, ¿no? La necesidad de asumir que los medios o mejor, que las fuerzas productivas son también fuerzas destructivas y que si queremos una sociedad que salga de la amenaza del cambio climático y la crisis ecológica, necesitamos comprometernos en la lucha de clases, pero que la lucha de clases requiere una defensa del metabolismo social y una defensa de los medios de vida de la gente. Entonces, en ese marco, yo creo que en el manifiesto aún no aparecen las preocupaciones ecológicas, pero sí aparece esa noción de destrucción creativa, que es crucial para entender cómo funciona el capitalismo. Finalmente, Alejo, muchas frases memorables del manifiesto. ¿Cuál es la que más te gusta? ¿Cuál es la que te motiva y que dices, oh, es que es muy poderosa y que la citas, que cambió tu vida, por decirlo así? ¿Cuál es la que más te gusta, Alejo? Bueno, hay muchas. Hay una que Bueno, hay varias. A mí me gustan dos. La primera, que los comunistas no son un partido aparte frente a los demás partidos obreros, sino que se proponen una especie de unificación frente al conjunto de los partidos obreros. Para mí esa reflexión es muy importante, porque la noción de partido comunista en el manifiesto, Marx y Engels la entienden como la capacidad de juntar al conjunto de los comunistas y a buena parte de los proletarios en un proyecto común. Y yo creo que esa noción de partido tan amplia me parece que es bien interesante. Y la segunda es el final del segundo capítulo. O sea, el párrafo final del segundo capítulo ha sido muy poco estudiado y me parece que es fundamental porque dice: el lugar de la antigua sociedad burguesa con sus clases y contradicciones de clases será ocupado por una asociación en la cual el libre desarrollo de cada cual será la condición para el libre desarrollo de todos. Esa frase es tan importante y se le ha dado muy poca relevancia porque fíjense que hay una defensa de la libertad individual y cómo la libertad individual se enriquece con la libertad colectiva. Ahí hay un eco de Spinoza, ahí hay un eco de republicanismo, ahí hay un eco de Hegel, hay un eco del pensamiento incluso griego, más democrático. O sea, la idea de que el proyecto comunista, como lo plantean Marx y Engels, parte de la libertad del individuo en relación con la libertad de un colectivo. Esa parte me parece crucial y retomando como lo planteas en la pregunta, a mí sí que me cambió la vida. Creo que esa es una muy buena manera de entender un proyecto anticapitalista, un proyecto emancipador, la libertad individual en relación con la libertad colectiva. Alejo, muchas gracias. Oye, la última pregunta, hermano. ¿Cuál es la traducción que más te gusta, que más recomiendas? Bueno, a mí me gusta el proyecto editorial que impulsó Manuel Sacristán con otras personas, que está en Crítica. El manifiesto lo tradujo León Mames, era un comunista español, si no recuerdo mal. Creo que esa traducción es bastante competente. Y hay una que sale en Crítica que es muy bonita porque
editó el manifiesto con buena parte de los textos de la nueva Gaceta Renana. Entonces uno encuentra ahí vainas bien bonitas, porque el manifiesto tuvo una especie de precuela en un texto de Steve Engels que se llama Principios del Comunismo, que está escrito casi como un catecismo con pregunta y respuesta. En esa edición de crítica están esos textos y me parece que es desafortunado que hoy se consiga tan poco, pero creo que la de León Mamés y esa edición de crítica es la más interesante y la que a mí más me gusta en principio. Alejo, muchas gracias por estar hoy esta mañana en la Bolche Radio, hermano. No, ustedes, muchísimas gracias y ahí seguimos conversando. Listo. 10:24 de la mañana, Anita, a mí que me entierren con el manifiesto y con un disco de Daft Punk. No, mentiras. Voy con una canción del Panteón Rococó